¿Alguno lo encontró? Sí, 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 sí. Sí, profe. Pulso. Entonces, ¿cuál sería este? Axilar, Axilar. ¿no? Axilar. A ver ahí si se ve. Bíceps, pronador redondo. ¿Por qué pronador? ¿Por qué hace esto? Se inserta ahí, hace así. Entonces, cuando se contrae, trae el dorso de la mano. Y el supinador, que está acá, cuando se contrae, que va al radio, hace esto, supina. Por favor, le suplico, supina. Si nosotros palpamos el canal bicipital interno, tenemos el pulso, ¿cuál? Humeral. Y así se ponen los deditos, ¿eh? En una sola filita, ¿ven? ¿Ven que hay una sola filita? Si lo dejamos normal, si lo achicamos, queda así. Esa es la manera de palpar el pulso, ¿eh? Los tres en filita, y en este caso, por ejemplo, fíjense. Este es el canal radial, y acá va a estar el cubital. Agarramos tres deditos en fila, lo apoyamos ahí. ¿Ven que acá están los flexores? Hacia afuera, porque recuerden que la posición anatómica es esta. Hacia afuera, los tres deditos, suavecito. ¿Por qué suavecito? Porque si comprimen mucho, colapsan la arteria y dejan de palpar el pulso. Suavecito los tres deditos ahí y se palpan el pulso. ¿Qué pasa con el canal cubital? Lo mismo, suavecito y lo van a palpar. Radial. Sí, No, es radial, ¿no? El que estás marcando ahora. no, cubital. El radial es este, el cubital es este. Ah, sí, está bien. Acuérdense, radio, miren la antena de la radio. Esta es la antena de la radio, radial. Cubital, el otro. Porque después en el examen se ponen nerviosos. ¿Radial? ¿Cuál era radial? ¿Cuál era radial? La radio, la antena de la radio. Radial. Esos son los pulsos del miembro superior. Puede haber un pulsito más cubital cuando nos apoyamos en el huesito pisiforme. Y con eso se sacan un 10. Yo no sé ahí si lo estoy palpando, ¿no? Porque no sabes si es tu latido del dedo, si es de acá. Pero bueno, ese va el pulso boludo, digamos, para que lo querés. Bueno. ¿Cuándo voy a palpar el pulso radial? Cuando tengo una presión arterial más de 90 de sistólica, 90 milímetros de mercurio. Si tengo un paciente que tiene una presión sistólica o máxima de menos de 90, es probable que no palpe el pulso radial, ¿eh? Entonces ya así uno tiene una buena referencia de alguien que no se le palpa el pulso radial, por lo menos está hipotenso, ¿eh? Muy hipotenso. Entonces, como vimos recién, acá está el pulso humeral. Muy importante. Fíjense, canal del pulso. Los palmares, flexores de la palma de la mano, palmar mayor y menor, son los que marcan la parte media. Entonces tenemos que hacia radial, vamos a tener hacia radial el pulso radial y hacia cubital el pulso cubital. Acá tenemos el músculo cubital anterior,
palmares y supinador largo. El supinador largo, ¿se acuerdan? Este que va así, que cruza. O sea, que está ahí derechito, que cuando se contrae gira para afuera la mano. ¿Cuál es el canal del pulso? ¿Cómo te tomás el pulso? ¿Cómo tomás el pulso? ¿Qué dedos? ¿Fuerte? ¿Suave? ¿Y con qué presión vas a palpar el pulso? Mayor de 90, la sistólica, 90 milímetros de mercurio. Eso es el concepto que tiene que ir quedando cuando uno estudia esto. Acá tenemos, bueno, las referencias anatómicas. Y estas son las arcadas arteriales que van a irrigar la mano. Las arterias, que viene radial y cubital, dan estas ramas que se unen unas con otras. Es una arcada anastomótica, quiere decir que tiene forma de arcada, y que se comunican dos territorios arteriales, así que es anastomótica. De anastomosis, viene de unión. Arcadas anastomóticas, que son los arcos palmares y dorsales. Y acá hay una referencia al túnel carpiano. El túnel carpiano es una región anatómica que marca el pasaje de estructuras, que está compuesto el techo o la cara hacia cutáneo, es esto de acá. Lo superficial, lo cutáneo, es el ligamento transverso del carpo. Y el contenido principal es el nervio mediano, que es el que lleva la sensibilidad y funciones de la mano, de la cara anterior. Después está el canal de Bouillon o el canal cubital también, que está acá afuera, pero no importa en esto. Ven que acá pasa la arteria cubital y el nervio cubital. No sé si había... No había otro dibujo. Esto tiene importancia porque cuando se retraen estos ligamentos y comprimen las estructuras que pasan por el canal o túnel carpiano, provocan un cuadro clínico importante y desfuncionalizante, una discapacidad en las manos. La mano duele, se altera la sensibilidad, se empieza a retraer y a perder función. Y esto, la cirugía, no les digo, por supuesto, nunca, ni tampoco la conozco íntimamente, pero la cirugía es algo simple, que es cortar el ligamento anterior del carpo para descomprimir esa presión que estaba dando el cuadro clínico. Por eso es muy importante saber a dónde está el carpo, porque por ahí uno empieza a investigar cosas de un paciente que le duele la mano, si está infartando. Bueno, si uno ve que hay retracción, dolor, bueno, es lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. ¿Y cómo se soluciona? Con cirugía. ¿Y la cirugía cuál es? Abrir esta fascia, que es el ligamento anterior del carpo, para descomprimir la mano. Fíjense, cuando hablamos de irrigación venosa, hasta ahora vimos toda irrigación arterial. Siempre recordamos que la sangre es llevada de los tejidos hacia el corazón por las venas. Entonces vamos a hacer un camino inverso, vamos a arrancar desde distal hacia proximal. Entonces, en el caso del miembro superior vamos a hablar de las venas que se inician desde los dedos. Va a llegar desde los dedos hasta la vena cava superior, que es la que entra al corazón y que lleva la sangre del tronco superior, de los miembros superiores y de la cabeza del cuello. Fíjense, acá tenemos un circuito superficial que va por debajo de la piel y un circuito profundo que es el que lleva sangre en mayor cantidad, mayor flujo y que va en relación con las arterias del mismo nombre. Llevan el mismo nombre todas. Las profundas llevan el mismo nombre que las arterias. Fíjense, las venas van a ser las colaterales de los dedos, venas radiales y cubitales, venas humerales. ¿Ven que acá se hacen una? Las venas humerales. Esto tiene variabilidad anatómica entre un paciente y otro, entre las personas,
pero la mayoría de la gente tiene esta estructura o este mapa venoso. Acá tenemos la vena humeral profunda, como tenemos la arteria humeral profunda. La arteria humeral llevaba sangre al hueso húmero y a algunos tejidos profundos. Entonces la vena humeral va a traer sangre desde el hueso húmero y desde esos tejidos profundos. Vena humeral, vena axilar, vena subclavia, se une con las venas yugular, con la vena yugular, y forman el tronquio venoso brachiocefálico derecho, que se une con el izquierdo y forman la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha. Y lleva sangre venosa, por lo tanto, pobre en nutrientes y en oxígeno, y rica en dióxido de carbono. ¿Cómo está la hemoglobina de la sangre venosa? El color, digamos, es como azulado. Más azulado, más oscuro, más violáceo, sí. Claro. ¿Y la hemoglobina afín al oxígeno o poco afín al oxígeno? Dióxido de carbono, menos afín. Claro. ¿Se acuerdan del efecto Bohr y Haldane? Que tiene que ver con el pH, la temperatura y la tensión del oxígeno. Bueno, pavadas, me fui de tema, sigamos. Estas son las venas superficiales. Las venas superficiales se ven en las personas delgadas y más en jóvenes o en viejitos flacos, y vamos a ver que tienen muchas redes y que es bastante variable, pero hay algunas que son constantes. La vena cefálica, que es la externa, y la vena basílica, que es la interna, son constantes. Estas venas del antebrazo puede tener alguna variabilidad anatómica, pero la vamos a llamar la vena basílica del antebrazo y la vena cefálica del antebrazo. Y acá tenemos la vena anterior o medial del antebrazo, y van a recorrer el brazo, la cefálica por fuera, que va a desembocar en la vena axilar, allá arriba. ¿Y cómo sabemos cuándo cruza? En el canal deltopectoral, entre el pectoral y el deltoides. Acá hay un huequito, tóquenselo. En ese huequito, por ese huequito, pasa la vena cefálica y desemboca en la axilar. En cambio, la vena basílica desemboca en la vena humeral. Se hace profunda, fíjense que acá atraviesa la fascia profunda del brazo y desemboca en la vena humeral. Como enfermeros, acá tienen el 100% del trabajo que tiene que ver con la colocación de vías periféricas. Las vías venosas periféricas se colocan en estas venas. Cuando hablamos de vías venosas periféricas, entonces yo les puedo preguntar o lo podemos comentar, ¿a dónde le pondrías un catéter para, no sé, hidratación, administración de medicamentos, etcétera? Y bueno, acá tienen todo el mapita. En esta seguramente no van a poder, porque la vena basílica desaparece acá a nivel del brazo. Pero a nivel del codo sí se usa, como la vena cefálica, y sobre todo vamos a usar los del antebrazo. Como consejo o como método, siempre se arranca a buscar una vena lo más distal posible en un paciente que no tiene una emergencia, y la más próxima al posible en un paciente en emergencia, que necesitamos alto flujo, alta tasa de administración de líquidos o fluidos y medicación. Como lleva sangre hacia el corazón, si nosotros ponemos una ligadura o un torniquete, la sangre que está viniendo se empieza a acumular y se hacen más notorias las venas. Por eso, cuando ven que alguien coloca un suero o una vía
venosa periférica, van a ver que se les pone un lazo de goma habitualmente, ajustando el antebrazo o el brazo. Profe, Sí, puede ser que las venas, la basílica, ¿no? Por lo general, en el lado del brazo, se pueda notar en pacientes que tengan desnutrición. desnutrición. Sí. Sí, se nota más porque habitualmente pierde grasa y músculo y se nota más las venas. Sí. Se nota en pacientes que Me ha tienen una pasado, obstrucción, bueno, por ejemplo. claro. Me pasó, bueno, yo vi un paciente que no le podían colocar las vías periféricas porque tenían todos los vasos contraídos, y cuando llegaron a poner el lazo cerca de, cerca de la axila, llegaron a notar la vena que está justamente en el brazo. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, Bien, la basílica. Esta. claro. Perfecto. También se puede colocar un catéter muy largo acá, guiado por una cuerda de piano, que más adelante vamos a ver, y llegar hasta la vena profunda a través de una vena superficial. O directamente se colocan vías centrales que van directamente a venas grandes y se coloca a nivel de la vena subclavia, yugular o femoral. La femoral es la que está en el miembro inferior. Fíjense acá la red superficial, esta M venosa con la vena anterior, medial, del antebrazo, la cefálica del antebrazo y la basílica del antebrazo. Y estas son donde colocamos habitualmente las vías periféricas. Fíjense la red venosa de las manos, que hay personas que se les nota mucho. Si uno la tiene para arriba no se nota, si uno la tira para abajo se nota. ¿Por qué? Por la presión. Las venas en los miembros superiores no tienen válvulas. Quiere decir que si levantamos vacían bien y si la bajamos vacían menos. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, acá tenemos entonces la circulación venosa, como es de distal a proximal. Fíjense cómo van con cierta regularidad la basílica y la cefálica, la M, esta del medio, que comunica, y entonces uno termina usando muchas veces estas venitas. Y esto es como termina la red venosa a nivel humeral, axilar y subclavio. Acá se encuentra con la vena yugular, el tronco de la vena yugular, más la subclavia. Fíjense, del lado derecho desemboca la vena yugular externa y yugular interna. Y una vena yugular anterior que viene por delante del cuello. Tenemos la yugular externa, bueno, cuando le veamos cuello. E interna, que hace la vena yugular que desemboca en la subclavia. Preguntas de esto que no se haya podido entender. Las válvulas, las válvulas sigmoides se llaman las que están en las arterias y no en las venas, ¿es así? En el corazón están las válvulas sigmoides. Son las que se abren y se cierran con cada latido. Ah, sí, gracias. Esperen que voy a cerrar miembro superior y vamos a miembro inferior. Entonces, resumen. Miembro superior, articulaciones principales, grupos musculares con su función, irrigación arterial y venosa.
Lo mismo que en miembros inferiores. Topografía. Y pulsos. Vamos al miembro inferior. Para arrancar desde acá. Bueno, ahí vemos topográficamente los miembros inferiores, ¿sí? En realidad estamos viendo, vamos a acostumbrarnos a presentar lo que uno está mostrando. Esto es un dibujo esquemático, no es una foto. Es un esquema del miembro inferior derecho en una vista anterior y una posterior, a donde se describen las regiones topográficas. Acá tenemos el triángulo femoral o de Scarpa, vamos a ver después, triángulo de Scarpa. Es una región topográfica importante, ahí se los mandé. Región anterior del muslo y región posterior del muslo, región glútea, región de la cadera. La cadera a veces se la confunde con la cintura. La cadera es esto duro que tocamos al costado de la región glútea. Ese hueso es el trocánter del fémur y a eso se le denomina la cadera. La articulación de la cadera, ¿se acuerdan que era la coxofemoral? Entonces, esto que está acá duro, el hueso, es la región de la cadera, región glútea, región posterior del muslo, región posterior de la rodilla con el hueco popliteo. En la región anterior tenemos la región anterior de la rodilla, región anterior y posterior de la pierna, región dorsal del pie, región plantar del pie, talón o región calcánea, y de los dedos del pie. Eso es la topografía externa de los miembros inferiores. Fíjense, la aorta, hasta acá estamos viendo, esto es un esquema viendo el miembro inferior derecho, la pelvis y la articulación de la cadera y el fémur, a donde se representa la arteria aorta en su porción terminal, dando las ramas izquierda y derecha, que van a llamarse arterias ilíacas, la cual en este caso a la derecha se divide en arteria ilíaca interna o hipogástrica y arteria ilíaca externa, que luego al pasar por el ligamento inguinal, es un ligamento inguinal, pasa a ser arteria femoral común, esta cortita acá, y que es a donde vamos a tocar el pulso femoral, con 3 deditos, como hicimos recién con los del miembro superior. Va a dar una rama que es la arteria femoral profunda, las arterias circunflejas, que van a irrigar la articulación de la cadera, y luego se va a dar arterias femorales profundas que van a irrigar el hueso, el fémur, y la arteria femoral superficial, que es la que va a recorrer todo el muslo a nivel del canal de los vasos femorales, en la cara interna del muslo, para hacerse luego posterior y pasar a llamarse arteria poplitea. Acá tenemos algunas ramas. Profe, Sí, el conducto de Hunter está por ahí, ¿no? La cara posterior de la rodilla. están viendo acá. Ah, bien. Conducto de los vasos femorales, conducto de Hunter y luego arteria poplitea.
Fíjense, a este nivel, ahora vamos a tener este esquema. Es la orificio crural. Es el orificio que queda cuando vos a un hueso que tiene una forma así cóncava hacia adelante, le pones una cuerdita, como si fuera un arco de un arco y flecha. Es la parte posterior, el piso, que tenemos el músculo psoas ilíaco, el ligamento de Cooper. Y este ligamento, que es el ligamento inguinal, que se va a insertar en el pubis y en la espina ilíaca. Fíjense. Por ahí debajo pasa la arteria y la vena y arteria femoral, el nervio crural hacia afuera, y el ligamento de Jean-Bernat, que está hacia adentro, es el límite con el ganglio de Cloquet. Bueno, esto es el orificio crural. ¿Y por qué tiene importancia? Bueno, tiene importancia quirúrgica, pero topográficamente también tiene importancia cuando se hace una punción. Si uno quiere hacer una punción arterial, es un pulso y una arteria de muy buen diámetro, fácilmente reconocible y punzable. Y cuando uno quiere colocar una vía central venosa, la vena femoral también es de muy fácil reparo, porque uno palpando la arteria sabe que hacia adentro va a estar la vena. Fíjense, nervio, arteria y vena. Siempre se ubican así. Para acordarse, navegan a las bolas. Navegan a las bolas. Nervio, arteria, vena y ganglio. Navegan. Navegan a las bolas. Muy fino. Nervio, arteria, vena hacia las bolas. Ahí vemos cómo se va distribuyendo la irrigación. Lo voy a ir pasando por alto a esto porque lo pueden estudiar tranquilamente. Acuérdense, como recién preguntaban, la arteria femoral se puede palpar a nivel del pliegue inguinal, del orificio crural. Es la arteria femoral común. Recorre el muslo por el conducto de los vasos femorales, por el conducto de Hunter, pasa hacia atrás y se va a transformar en arteria poplitea. Fíjense este esquema, el triángulo de Scarpa, conducto de Hunter o de los vasos femorales. El anillo del tercer aductor es esto, que se veía un poco mejor acá. ¿Ven? Y llega a la región o rombo popliteo. Acá están los límites, como para que luego con el libro, con mejores fotos, vean mejor. Este es el triángulo de Scarpa. Y ahí vamos a encontrar los vasos femorales, la parte del nervio crural, ¿ven? Nervio, arteria y vena, pero además linfáticos que llevan la linfa o líquido linfático, que es lo que resulta del lavado del intersticio, ¿no? El intersticio era lo que no es arteria ni lo que no es, perdón, vasos ni capilares, sino que lleva el líquido intersticial y es por donde habitualmente filtran los ganglios linfáticos. Principal sistema de defensa para los tejidos blandos de los miembros, ¿sí? Acá entonces, como hay una rica red linfática y ganglios, se palpan ganglios enfermos cuando hay alguna patología, ya sea de los miembros inferiores o del sistema linfático propiamente dicho. Esquemáticamente, las arterias van a ser la arteria femoral profunda, la femoral superficial, arteria poplitea,
que van a dar luego en la pierna ramas, que es la arteria tibial anterior, que va por la cara anterior de la tibia, la tibial posterior y la perónea, ¿sí? Una va por delante, otra por detrás de la tibia, y la otra relacionada al hueso peroné. Luego va a dar la arteria dorsal del pie, arteria pedia, que es rama de la tibial anterior, y la tibial posterior, que va del canal retromaleolar interno. Ahora vamos a ver qué es eso. Entonces, esta es la cara posterior de la miembro inferior derecho, a donde tenemos la arteria poplitea con todas sus ramas articulares, fíjense, y luego se van a transformar en el tronco tibio-peróneo, que va a dar la tibial anterior y posterior, y perónea. Como decíamos hoy, la circulación arterial y venosa llevan el mismo nombre, así que vamos a tener en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores las venas, bueno, de los arcos arteriales y venosos, ven, del pie, el arco plantar y el arco dorsal del pie, ya sea arterial o venoso, la vena tibial posterior, tibial anterior y perónea, la vena poplitea, la vena femoral, ya sea superficial como profunda, y las venas ilíacas. Ilíaca externa, como es la ilíaca externa. Y fíjense cómo van juntitas para confluir en la vena cava inferior. La vena cava inferior es la que lleva la sangre del abdomen y de los miembros inferiores. No la sangre venosa intestinal, solamente de los miembros y de la parte muscular y de la pared abdominal. La sangre que viene de los intestinos y los órganos abdominales, de las vísceras, va a desembocar en la vena porta. La vena porta va hacia el hígado, desemboca en el hígado, y el hígado es el primer filtro para todo lo que viene de la sangre visceral. Este es el esquemático de la circulación venosa. Y acá vemos, ¿ven? Esta es una vena, tiene paredes más delgadas que las arterias, tiene una íntima o endotelial, una capa íntima, una capa muscular muy finita con fibras elásticas, y una adventicia, que es la capa más superficial o más externa, de tejido conectivo fibroso. Estas son las válvulas que cuando circula la sangre hacia arriba se abren, y cuando vuelve la sangre, porque nos paramos, tosemos o aumentamos la presión intraabdominal, se cierran y no permiten el paso de la sangre hacia distal. Fíjense una vena sana, cómo pasa la sangre hacia el corazón y se abre, y cuando vuelve, se cierra. Fíjense cuando mal funcionan las venas, en cuanto al sistema valvular, empieza a desarrollarse la enfermedad venosa, las varices. Y las venas se bombean la sangre por acción muscular de los miembros inferiores. Al contraerse los músculos, exprimen o empujan la sangre hacia el corazón, porque no tienen una bomba que suba la sangre. Apenitas hace un poco de succión el corazón, pero la principal presión para el flujo sanguíneo venoso de los miembros inferiores es la contracción muscular. Pregunta y respuesta. ¿Qué pasa con la parte superior de arriba del corazón? Generalmente drena por la propia gravedad, no necesita tampoco de un bombeo activo de la sangre, las venas del corazón para arriba. Las venas del corazón para abajo, bueno, la contracción muscular es el principal motor para que circule.
Y las venas superficiales, fíjense, una red muy grande venosa. Vamos a tener principalmente la vena safena interna, que recorre desde el pie hasta la ingle, a donde desemboca en la vena femoral. Y la cara externa va a ser la vena safena externa, que va a ir por la parte posterior de la pierna y va a desembocar en la vena poplitea. Vena safena interna, vena safena externa. Ese es el sistema superficial. Y hay un sistema de venas perforantes que van a comunicar las venas superficiales con las profundas. Entonces tenemos venas profundas, venas superficiales y venas perforantes, los tres sistemas del sistema venoso, los tres, lo que forma parte del sistema venoso. Fíjense, cuando les hablaba del triángulo de Scarpa, ahí lo tienen al triángulo de Scarpa.